People of Tomorrowland. All stories have a beginning and an end. At the end of the day, they come. Wow. Our people. Holy shit. Holy shit. My fucking, oh my god. Brazil. Oh my god. The love is crazy. It's a spiritual thing, man. These kinds of things are a spiritual thing. Like, you feel something so powerful, so undescribable. It's like, I mean, that's why I do this shit. You know, I do shit for amazing people like these people here. I love you guys. I love you, Swampland. I love you from the bottom of my heart. Thank you so much for all your support, all your love. It's incredible. Like, obrigado, obrigado. Advertencia. Programación apta para todo público.
Aquí. Mientras más alto sube, más muérete de energía. Y mírate ahora, señor acusador. Ya no pareces tan poderoso. En Cristo, para asegurarte que tu hijo lo sepa. La razón por la que él quiere ser hacia un padre es por toda esa maldita nobleza tuya. Y es que yo crecí con una madre soltera y no resulté tan malo. Ocurre de acuerdo. Yo volveré a Los Ángeles. Hay ancianos aquí. Y busquen a ese idiota. Ni siquiera recibes. Buenas noches, estimados estudiantes. Decidimos trasladar la tutoría para esta hora por problemas con el link para la tutoría vía Skype. Esperamos su comprensión, esperamos que hayan recibido el mensaje, que se puedan incorporar durante el desarrollo de esta tutoría. Esperamos, como siempre, que sea de su agrado y que pueda solventar aquellas dudas que durante la lectura del material han tenido. Que podamos solventar también aquellas dudas que podamos tener para el desarrollo de las tareas, para el desarrollo de las actividades. Vamos a presentar una serie de temas en los cuales vamos a tratar algunos puntos importantes que van a ser necesarios para el desarrollo de las tareas. Si en el desarrollo de la presentación ustedes tienen alguna duda o un problema,
ustedes lo hacen saber. Si pueden activar el micrófono para poder escucharlo directamente, sería mejor. Si no, pues aquí tenemos la mensajería instantánea en la cual ustedes pueden escribir sus preguntas, sus dudas que tengan sobre el desarrollo de la tutoría o de la tarea. Ahorita voy a presentar mi escritorio, espero que en esta ocasión no tengamos ninguna dificultad, espero que se escuche, espero que mi escritorio se pueda proyectar de manera correcta. Bueno, ahorita mi escritorio está presentado. La propuesta para el desarrollo de esta tutoría, pues ya la tenemos acá. Esta presentación se les va a estar haciendo llegar mediante la plataforma a ustedes. Ustedes van a tener acceso a esta información, a esta presentación. Repito, si durante el desarrollo de esta tutoría tienen ustedes alguna duda, ustedes pueden hacerla con toda tranquilidad y con toda confianza. Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría de en esta ocasión, correspondiente al día 17 de noviembre. Tutoría número 2 de la cátedra Metodología de la Enseñanza de la Matemática. Como primer temática y para solventar la respuesta a la primera pregunta que vamos a solucionar en la plataforma, tenemos el término o el tema, mejor dicho, conceptos, procedimientos y resolución de problemas en la lección de matemáticas. Si ustedes han podido observar, para la elaboración de los guiones se les pide que el desarrollo de los guiones vayan en base a la resolución de problemas, a la metodología por resolución de problemas. Entonces, en esta temática vamos a poder solventar aquellas dudas que tengan en cuanto a este tipo de metodología. Las palabras claves que necesitamos para el desarrollo de esta tutoría pues es educación matemática, pedagogía, matemáticas y problemas. Iniciamos. Uno de los temas claves de la educación matemática es cómo debe ser el desarrollo de la lección para generar aprendizaje efectivo. Según Aswell, este aprendizaje efectivo se le denomina significativo, o sea, aplicable a la vida, por parte de los estudiantes en torno al conocimiento, tanto en sus contenidos como en el uso de sus métodos. Eso es lo que veníamos analizando en el material propuesto en la plataforma. Esa es nuestra gran pregunta como docentes, ¿cómo poder hacer llegar la información al estudiante y que el estudiante no sea solo una agente pasiva, una agente receptiva de información, sino que ese aprendizaje o esa información sea efectiva, que sea aplicable al entorno, que sea aplicable en donde él se desenvuelve? Y en este punto las preguntas emergen y podemos preguntarnos, ¿qué debe aprenderse en una lección de matemáticas? ¿Cuál debe ser la orientación más conveniente para lograr éxito en el aprendizaje efectivo de la matemática por medio de la lección que nosotros queremos dar? En torno a la primera pregunta, podemos decir, una lección de matemáticas debe proporcionar aprendizaje en el lenguaje y la cultura matemáticos, los algoritmos y procedimientos específicos de las matemáticas, destrezas de cómputo y mediciones pertinentes, pero también formas de razonamiento y destrezas en la construcción de modelos de naturaleza matemática y entrenamiento y habilidades para la formulación y resolución de problemas. ¿Qué debe aprender el estudiante en una lección de matemáticas? Pues es a ser autodidacta, a ser creativo, a poder encontrar o poder proponer algún tipo de solución ante cualquier problema, sin necesidad o previa a una posible orientación del docente. Ese es el objetivo del desarrollo de esta temática y el objetivo de todo docente, que el estudiante se vuelva creativo, que se vuelva proactivo, que previo a una orientación del docente, ellos ya tengan una idea de cómo solucionar el problema o cómo acercarse o cómo tener una aproximación al problema original.
En torno a la segunda pregunta, ¿cuál debe ser la orientación más conveniente para lograr éxito en el aprendizaje efectivo por medio de la elección? Pues la solución a esta respuesta va a depender de nuestro grupo, va a depender del análisis previo que haya realizado con este grupo. En cuanto a este análisis que yo esté haciendo, debe ir mi planificación. Las actividades que yo vaya a desarrollar durante el desarrollo de mis contenidos, pues deben de ir en base al desarrollo de mi grupo, a la madurez de mi grupo, a la madurez intelectual, a la madurez social, a la madurez cultural, podemos hablar. Ahora vamos a ver términos en cuanto a esto, conceptos, procedimientos y naturaleza de las matemáticas. Si en el currículum nacional tenemos 4 apartados. Según el plan de unidad tenemos la parte conceptual, la parte procedimental, la parte actitudinal y la parte de indicadores de logro, que es lo que se quiere obtener en el estudiante. Para la parte conceptual, nosotros decimos, el concepto es aquel que se conecta fácilmente a otro conocimiento. Esto es lo que nosotros como docentes debemos de obtener en el alumno, que la nueva información que yo le estoy haciendo llegar al alumno sea fácil, o mejor dicho, las actividades que yo realice para poder hacer conectar esta nueva información con la información anteriormente recibida, debe ser o debemos de accederla hacia ellos de manera fácil, que ellos no sientan un desequilibrio en cuanto a la información que yo o que el estudiante ya tenía con la información nueva que se le está proporcionando. Las actividades deben ir en torno a esto, que la conexión entre el aprendizaje o los conocimientos previos con los conocimientos nuevos sea efectivo. Ya sabemos que en cuanto a la parte conceptual, eso es lo que se pretende. Para la parte procedimental, podemos decir que un procedimiento es la sucesión de acciones que hay que realizar y se halla completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. Y ahora veamos este nuevo subcontenido, subtema, mejor dicho. Función de los docentes en torno a la matemática. ¿Cuál es la función del docente en torno a la lección que yo debo de dar? Ya decíamos, los contenidos son un conjunto de conocimientos científicos, un conjunto de habilidades, destrezas o valores. Deben aprender, o qué es lo que deben aprender los estudiantes. Esos son los contenidos. En la parte procedimental, mejor dicho, estamos hablando de las destrezas que nosotros podemos tener en los estudiantes, o sea, de la parte ya algorítmica, la parte activa del estudiante. ¿Y cuál es la función como docentes entonces en cuanto a esto que queremos obtener en el estudiante? Pues los docentes deben buscar que los estudiantes establezcan las conexiones entre el conocimiento conceptual y el procedimental. Esa es nuestra función como docentes. En torno a esto, ¿qué son las matemáticas entonces? Las matemáticas las podemos entender en 3 aspectos, podemos mencionarlo. Como una ciencia natural, la matemática es una ciencia que empuja una relación íntima entre las matemáticas y el mundo material y social, o sea, las conexiones entre las diferentes áreas. Desde los términos epistemológicos podemos decir que la matemática es una relación mutuamente condicionante entre el objeto y el sujeto, una interacción de influjos recíprocos y combinantes. En cuanto a la relación en torno a otras ciencias, podemos decir que la matemática es una vinculación teórica e histórica del conocimiento científico. La matemática también se refiere al análisis de situaciones reales y los procesos para representarlos de forma simbólica abstracta adecuada. Eso es la matemática. También la matemática es una actividad inherentemente social en la cual una comunidad de practicantes entrenados participan en las ciencias de los patrones, o sea, en la ciencia de la simbología, basado en la observación, estudio y experimentación para determinar
para determinar la naturaleza o principios de regularidades en sistemas definidos, axiomática o teóricamente, o en los modelos de sistemas abstraídos de objetos del mundo real. Aquí estamos haciendo conectar la parte matemática pura con la parte aplicada. Las herramientas de los matemáticos son la abstracción, representación simbólica y la manipulación simbólica. Sin embargo, estar entrenados en el uso de estas herramientas no significa que uno piense matemáticamente. De la misma forma que saber cómo usar ciertas herramientas manuales no lo hace a uno un artesano. Debemos de ponerle énfasis a esto. La herramienta de todo matemático es capacidad de abstracción, capacidad de representar esa información en forma simbólica y la capacidad de manipular esa información simbólica que me está representando al problema original. En torno a esto, para que la significancia de lo que se quiere enseñar tenga su auge, es necesario que la lección matemática, mejor dicho, el desarrollo de la lección exija una evaluación cuidadosa de los objetivos. Que a la hora de planificar nuestra lección matemática podamos analizar previamente qué es lo que se quiere obtener en el estudiante. Realizar una preevaluación de los objetivos para poder determinar qué actividades yo debo de realizar. Si al finalizar un contenido yo hago esta evaluación final de todo lo que se quería obtener al inicio del estudiante y lo que se obtuvo y verifico que existen algunas diferencias en cuanto a lo que como docentes queremos y lo que el alumno obtuvo, entonces es necesario modificar ciertas actividades en nuestra planeación didáctica. El objetivo de la clase entonces busca fortalecer el razonamiento abstracto partiendo de la experiencia y el contexto del alumno, el conocimiento aprendido previamente. Esto significa el uso de escaleras y andamios apropiados. En este sentido, la tecnología puede beneficiar al educando. En la educación se trata de potenciar la búsqueda de soluciones, alternativas y razonamientos diferentes a la hora de enfrentar una situación matemática. Falibilidad y diversidad se invocan en la formación matemática y asumirla genera cambios importantes en la educación. Esta última parte es bastante crucial. Falibilidad y diversidad. Sabemos que en cuanto al ensayo-error que se practica más que todo en matemática y ante la diversidad de formas para poder llegar a la solución de un problema, para poder solucionar un problema, mejor dicho, es donde se viene la parte creativa del estudiante. Falló en la solución de un problema, entonces quiere decir que existe otra vía más adecuada, quiere decir que existe otra vía correcta. Y en cuanto a buscar esa vía correcta es que el estudiante se vuelve creativo. El estudiante construye un concepto nuevo a partir de un proceso complejo, que parte de un conflicto cognitivo entre las concepciones que posee originalmente y lo que va a resultar de la experiencia cognitiva, lo que mencionábamos anteriormente. El aprendizaje debe verse de lo complejo a lo simple. Según Bouvier, es la complejidad lo que confiere significado. ¿Por qué menciona esto Bouvier? Porque la complejidad es la que genera creatividad en el estudiante, la que genera curiosidad y esa curiosidad genera creatividad. Si las situaciones son demasiado simples, se convierten en obstáculos al provocar acciones automáticas y poco creativas. Debemos entrenar a nuestros alumnos en la resolución de problemas y en el análisis crítico de situaciones complejas que no se presten fácilmente a tratamientos automáticos. De igual manera, esto convoca la posibilidad del error, que debe ser usado como instrumento formidable para familiarizarse con los límites y las posibilidades de las matemáticas. Ahora vamos a analizar la metodología de resolución por problemas. Según Polya, la estrategia basada en resolución de problemas está englobada en 4 aspectos. La primera es entender el problema inicial. Segundo, configurar un plan de solución. Tercero, ejecutar el plan. Y número 4,
mirar hacia atrás, como una visión retrospectiva, podemos llamar. Estos son los 4 aspectos según la estrategia basada en la resolución de problemas, metodología de resolución de problemas. Vamos a analizar cada uno de los pasos y qué es lo que debemos de ir verificando como docentes en cada uno de los pasos. El paso número 1 decía, entender el problema. Debemos de darnos solución a todas estas interrogantes presentadas acá. La primera interrogante dice, ¿entiendes todo lo que dice el problema? ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? O sea, lo puedo parafrasear en términos que como estudiante conozca, distingue cuáles son los datos, o sea, tenemos la capacidad de discriminar la información que es importante en el problema y poder sacar los datos que realmente vamos a necesitar. ¿Sabes a qué quieres llegar? ¿Hay suficiente información para poder solucionar el problema? ¿Hay información extraña, o sea, información nueva? ¿Es este problema similar a algún otro que haya resuelto antes? Esto es entender el problema, analizar el problema previamente. Como segundo paso en la estrategia por resolución de problemas tenemos la configuración de un plan. Para esto podemos optar por alguna de las siguientes estrategias. 1. Ensayo-error. Número 2. Usar una variable de prueba. Podemos llamarle variable de prueba. Número 3. Buscar un patrón. Número 4. Hacer una lista. Número 5. Resolver un problema similar más simple. Número 6. Hacer una figura. Una representación gráfica, podemos llamarle. Número 7. Hacer un diagrama. Número 8. Usar razonamiento directo. Número 10. Usar las propiedades de los números. Número 11. Resolver un problema equivalente. Número 12. Trabajar hacia atrás. Número 13. Usar casos. Número 14. Resolver una ecuación. Número 15. Buscar una fórmula. Número 16. Hacer una simulación. Número 17. Usar un modelo. Número 18. Usar un análisis dimensional. 19. Identificar sus metas. 20. Usar coordenadas. Y 21. Usar simetría. Podemos utilizar cualquiera de las siguientes estrategias. Como tercer paso tenemos la ejecución del plan. Ya al haber entendido el problema y poder dar solución a cualquiera de estas interrogantes o aplicar una de estas estrategias, podemos decir, vamos a ejecutar el plan. Implementar las estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso. Al haber analizado o haber discernido cuál es el plan correcto, entonces ahora lo implemento. Si ya como estudiante se ha llegado a un punto en el cual se ha enfrascado o se vuelve repetitivo el procedimiento, entonces quiere decir que hay que tomar un nuevo curso. Número 2. Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no hay éxito, a la primera pues hay que tomarnos un tiempo. A veces por enfrascarnos tanto en un problema que a veces nuestras ideas se encierran, nuestras ideas no salen a flote. Tomémonos un tiempo y después pues, con la mente fresca tal vez podemos obtener una nueva forma para poder solucionar un problema. No hay que tener miedo de volver a empezar. Suele suceder que en un comienzo fresco o una nueva estrategia conduzcan al éxito. Número 4, decíamos, era la visión retrospectiva, o sea, mirar hacia atrás. Ahora, ya que hemos entendido el problema, que hemos planificado la solución o analizado cuál sería la solución más viable, que hemos ejecutado el plan, ahora debemos de analizar si la solución al problema inicial o la solución simbólica, podemos decir, es solución correcta. O sea, representa de manera correcta al problema inicial. ¿La respuesta satisface lo establecido en el problema? Recordemos, decíamos, debemos de identificar qué es lo que está pidiendo el problema a solucionar. Ahora,
en el paso número 4 nos dice, la respuesta satisface lo establecido. ¿Es lo que en realidad andaba buscando? Y la segunda dice, ¿adviertes una solución más sencilla? ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? Y hasta acá tenemos la estrategia por solución de problemas. Decíamos primero, entender el problema. Segundo, idear un plan. Tercero, ejecutar el plan. Cuarto, mirar hacia atrás. Son los 4 pasos según la estrategia de resolución de problemas. Pero de todo esto, para resolver un problema, uno como estudiante, como docente, traslada las palabras a una forma equivalente del problema, en la que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta. Es decir, aplica estos 4 pasos principales. Tenemos el problema original. Al haber entendido el problema original y haber discernido o discriminado la información que me va a servir, entonces lo traslado a la versión matemática, a la que me interesa, a la que yo puedo modificar, a la que yo puedo, podemos decir, alterar. La versión matemática del problema, cuando ya tenemos la versión simbólica, mejor dicho, pues no, nuestra idea es manipular esa versión simbólica y poder darle solución a esa versión simbólica. Ya al tener la solución a la versión simbólica, que en realidad me está representando la información del problema original, entonces tenemos la solución al problema original. Ahora, ya al tener la solución al problema original, decíamos, según el paso número 4, debemos de ver si es la solución correcta, si en realidad era lo que se andaba buscando. Debemos de tener la visión retrospectiva y poder retroceder y verificar si la solución a nuestro problema original es la que se andaba buscando, la correcta. Acá tenemos pautas para analizar y evaluar el resultado y el proceso de resolución del problema. Acá se añade un quinto paso, evaluar el resultado del problema. Ya es como la interpretación del problema. Vamos desde entender el problema hasta evaluar el resultado del problema. Y aquí va, desde entender el problema tenemos, dice acá, lee el enunciado del problema, subraya los datos más relevantes. ¿Qué te pide el problema? ¿Qué datos del enunciado son más importantes? Estamos en el paso número 1. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Has encontrado algún error en la representación de los datos, en la visión retrospectiva que nosotros decíamos? O si no satisface las condiciones del problema inicial. Y si existió algún error, ¿de qué tipo de error se tratará? ¿Será que es un error de la manipulación simbólica? ¿Será que es un error en la escogitación de la información? ¿Será que la información trasladada a la versión simbólica no fue la correcta? ¿Qué tipo de error fue? Entonces, ¿cómo puedes evitar en el futuro cometer este tipo de error? ¿Será que el análisis es el que debemos de modificar? Ahora vamos a distinguir entre ejercicio y problema, que muchas veces tenemos dificultades para poder diferenciar. Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Procedimiento rutinario, mecánico. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. Y esta característica de dar una especie de paso creativo, veamos esta parte de acá, paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. Decíamos, un ejercicio es la aplicación de procedimientos mecánicos, automáticos. Y un problema pues es la agregación, podemos llamarle, o la incorporación, mejor dicho, de pasos que frecuentemente no utilizábamos o que no conocíamos para poder llegar al problema. Y la incorporación de estos nuevos pasos es a lo que se le llama problema, solución a un problema.
pero tampoco hay que discriminar entre ejercicio y problema. Hacer ejercicio es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas. Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver problemas. Quiere decir que la parte mecánica va inmersa en los problemas. ¿Cuál es el papel del docente entonces en este proceso? Decíamos, nuestra clase debe iniciar con el planteamiento de una situación, con una problemática. El alumno debe ser creativo, debe de idearse una solución, debe crearse tal vez un mapa semántico o un mapa mental, podemos llamarle, de la posible solución a este problema. ¿Cómo el alumno va a poder crear estas ideas en su mente? Mediante la orientación que el docente pueda irle dando a medida que se vaya desarrollando el problema. O sea, ir creando la creatividad o ir creando la criticidad en el alumno. ¿Cómo lo vamos a obtener? Preguntando y señalando el camino de distintas formas. Segundo, usar las preguntas para ayudar a que el alumno resuelva el problema y desarrollar en él la habilidad de resolver problemas. El docente debe comenzar con una pregunta general o una sugerencia, ir poco a poco a preguntas más precisas hasta obtener respuesta de los alumnos. Luego debe realizar preguntas y sugerencias simples y naturales. Acá el mérito no se lo debe de llevar el docente, el mérito debe de llevárselo el alumno. Acá Paul ya afirma, dice, si no puede resolver un problema, entonces hay una manera más sencilla de resolverlo y hay que encontrarla. Esto es lo que a veces cuesta más en el estudiante, o lo que a nosotros como docentes, en algún punto de nuestra formación, tuvo mayor problemas en nosotros, o causó mayor problema en nosotros, como decir. Pueda que existan soluciones más fáciles, pero por ser tan fáciles, cuesta identificarlas. En torno a esto, pues, en cuanto a la función del docente o de los profesores, podemos detallar una serie de mandamientos. Lo ideal de todo docente. Primero es interesarse en su materia. Segundo, conocer la materia. Tercero, tratar de leer las caras de sus estudiantes, o sea, ponerse en los zapatos de ellos, ponerse en lugar de ellos. Cuarto, hay que darse cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno mismo o por sí solo. Hay que darle las pautas, hay que darle la orientación, hay que brindarles lo necesario, hay que brindarles las condiciones para que ellos puedan llegar a la solución al problema original. Número 5. Dar a los estudiantes no solo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo. Hay que promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. Número 6. Permitirles aprender a conjeturar, a imaginar. Permitirles aprender a comprobar. Número 8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la solución de problemas futuros. O sea, me va a ayudar en realidad. Tratar de sacar a flote el patrón general que yace bajo la presente situación concreta. Número 9. No muestre todo el secreto a la primera. Deje que sus estudiantes hagan sus conjeturas antes. Déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible. Sugiérales, no haga que se lo traigan a la fuerza. Estos son los mandamientos del profesor en cuanto al estudiante. El estudiante es quien debe ser el artífice de su aprendizaje. Debemos de generar las condiciones necesarias para que el aprendizaje para que el estudiante sea autodidacta, para que sea creativo. Para Polya afirma, para un matemático que es activo en la investigación, la matemática puede aparecer algunas veces como un juego de imaginación. Hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo. Hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica.
los aspectos matemáticos son primero imaginados y luego probados. Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el descubrimiento en matemáticas, a los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel. Entonces, los profesores que aplican este método, solución de problemas, suelen comenzar la lección presentando al estudiante un problema matemático, cuya solución exige mecanismos o principios que todavía no han aprendido, es decir, una exploración conducida. Eso es lo que en algunas regiones de Asia se está promulgando, que la exploración sea conducida. ¿Por qué decimos exploración? Porque mediante la implementación de algunas ideas, cuando ya se ha planteado el problema original, mediante la promulgación de algunas ideas, algunas orientaciones, es que yo voy a poder discernir, yo como docente voy a poder discernir cuáles son aquellos conocimientos que los estudiantes necesitan para poderle entrar de lleno a esos problemas. O sea, poder indagar qué información poseen los estudiantes en este punto para poder tratarlo de mejor manera durante el desarrollo de mi clase. La presentación introductoria de los problemas debe significar un reto que a la vez pueda apelar a la complejidad y ofrezca vías de solución. El tratamiento de los problemas debe acudir a una actividad en grupo, colectiva y con la orientación y lucidez del profesor. La estrategia para el desarrollo de la lección busca potenciar los métodos, conceptos y formas de razonamiento matemáticos, que siempre en todas sus dimensiones y niveles buscan la formulación y la resolución de problemas. Las tareas para la casa aquí no podrían ser meras repeticiones o aplicaciones de lo visto en clase, sino proyectos más complejos, proyectos que recrean o que requieran la creatividad, que ameriten incluso nuevos trabajos. Se trata de una estrategia integradora en relación con otros importantes vectores de la educación matemática actual. Ya sabemos que las características de todo estudiante o las características que el currículum salvadoreño se está intentando realizar en el estudiante, pues es que sea humanista, que sea constructivista y socialmente comprometido. Las tareas para la casa entonces deben de generar cierto grado de creatividad o de implicaciones o de aplicaciones al entorno. Método de resolución de problemas. Decíamos, según Polya, resolver un problema es hacer un descubrimiento. Un gran problema significa un gran descubrimiento. Pero hay una partícula de descubrimiento en la solución de cualquier problema. El suyo puede ser modesto, pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, y si lo resuelve por medios propios, puede experimentar la atención y el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. En resumen, para poder culminar bien esa temática, podemos decir, si no hay dominio de los contenidos de la matemática con calidad y profundidad, no es posible involucrarse en los procesos que revelen el sentido profundo de los mismos. Y si la pedagogía y la didáctica de las matemáticas no están presentes en la formación del maestro y profesor, no es posible crear los puentes, las escaleras y los andamios para llevar a los estudiantes hacia nuevos niveles de conocimiento matemático y lograr una satisfacción con esta disciplina. En cuanto a esta temática, viene la primera pregunta, o sea, la pregunta que ustedes van a desarrollar en plataforma. Dice, ¿cuál es la opinión o cuál es su opinión sobre la forma en que los japoneses inician el desarrollo de sus clases a partir de la resolución de un problema? Eso es lo que ya mencionábamos anteriormente. Ustedes dan su opinión acerca de la forma en que los japoneses inician sus clases. Ellos están utilizando la estrategia de resolución de problemas. ¿Será que puede ser aplicable en nuestro país? ¿Qué beneficios vamos a obtener en los alumnos al aplicar esta estrategia? Ustedes den sus opiniones, sus aportes en cuanto a esta interrogante. Vamos con la segunda temática. Diseño e implementación de buenas prácticas en el aula. El aprendizaje se ve influenciado por factores sociales, culturales, que pueden llegar a representar verdaderos obstáculos en la correcta asimilación de la información. Veamos esto, a veces cuando un estudiante no interpreta de manera correcta una gráfica
o no llega a interpretarla porque no se ubica en el contexto de la actividad, puede estar ocurriendo o que no haya comprendido los conceptos o las variables involucradas, o que el estudiante no comprenda bien el lenguaje utilizado en el enunciado. ¿Por qué pueden existir esta serie de errores, esta serie de deficiencias en el estudiante, podemos decir? Por factores externos, factores sociales, factores culturales. Entonces nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad de poder identificar qué factores son los que están interviniendo en la correcta asimilación de la información, en la correcta interpretación de los problemas, en la correcta forma de resolver un problema. ¿Qué factores están interviniendo? La parte de la imagen que está a la derecha, podemos ver que lo que uno aprende o el contexto en donde el estudiante se desarrolla, pues va en cuanto a lo que ve, a lo que escucha, a lo que investiga, en cuanto a lo que comparte, opina, presenta, aprende y crea. A veces lo que, si nuestra información es más conceptual, a veces no podemos decir que el estudiante no aprende. Sí aprende, pero más que todo parte conceptual. Y nosotros debemos de enfocarnos más que todo en la parte procedimental, haciendo énfasis también o incluyendo la parte conceptual ahí. Todas estas formas es lo ideal, donde es el contexto del estudiante, es donde el estudiante se desenvuelve y debemos de tratar cada una de ellas. Si vemos acá, ¿qué es lo que opina el estudiante? No debemos de cerrar al estudiante, no debemos de cerrarle las preguntas a los estudiantes, debemos ser abiertos ante cualquier duda. Sabemos que los estudiantes son curiosos, los estudiantes preguntan, los estudiantes opinan. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad también de poder entenderlo y poder darle la correcta solución a cualquier duda que ellos tengan en el momento que ellos la tengan. Para solventar este problema, uno de los retos del máster de formación inicial de matemáticas entonces es articular una propuesta de formación que consolide una inclusión afectiva de todo, de lo que no siendo estrictamente del ámbito matemático incide en el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática. O sea, el problema de nosotros los docentes es que tenemos que tener la capacidad de articular toda aquella información que no es estrictamente de matemática, pero que está incidiendo indirectamente en la enseñanza de la matemática, en la forma de aprender, en la forma de asimilar los problemas, ya sean factores sociales, ya sean factores culturales o factores de otra índole. Entonces, debemos de tener esa capacidad de articular toda esa información, la parte lingüística, la parte económica, la parte, podemos decir, económica y financiera, valga la redundancia. Debemos de tener esa capacidad. La innovación en la clase de matemática tiene que ver con los avances en el diseño e implementación del currículum mediante el logro gradual de un equilibrio entre los contenidos matemáticos de enseñanza y aprendizaje y las circunstancias de quienes se esperan que enseñen y aprendan dichos contenidos. Para ello deben de irse construyendo formas de trabajo en el aula que sean coherentes con un enfoque teórico y práctico, donde se dé importancia a los contenidos matemáticos, pedagógicos, didácticos, sociales, culturales, entre otros. Y en torno a esta temática, pues viene la pregunta número 2. La pregunta número 2, desarrollar la actividad número 1 del material propuesto número 2. Bueno, la actividad número 1 acá está un poco reducida, no se alcanza a ver, pero ustedes la tienen en el material propuesto en plataforma. Vamos con la tercera temática. Criterios para el reconocimiento de buenas prácticas. O sea, ¿qué criterios voy a aplicar o cómo identificar si lo que yo estoy haciendo como docente es el correcto para poder hacerle llegar toda la información o todo lo que yo quiero hacerle llegar al estudiante? ¿Cómo puedo identificar lo que lo estoy haciendo de la manera correcta? Sabemos que como docentes debemos de respondernos a estas tres preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar? El estudiante también tiene bien presentes estas preguntas, nada más que las tiene escritas o determinadas de otra manera. Para el estudiante serían ¿qué aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Y para qué lo voy a aprender? Debe existir una
una correcta relación, sí, una correcta relación entre la pregunta que como docentes debemos de hacernos y la pregunta que como alumnos deben de hacerse. Entonces, uno de los requisitos clave para que una práctica de enseñanza pueda considerarse una buena práctica es que, junto con los objetivos sobre la enseñanza, se plantee en función de los objetivos sobre el aprendizaje del alumno. En torno a esto podemos decir que toda buena práctica de aula se requiere que durante la planificación, el diseño y la realización, el profesorado sepa distinguir entre lo que supone enseñanza y lo que supone aprendizaje. Y ahora vamos con los criterios de análisis que mencionábamos. Decíamos, el primer criterio que vamos a estar analizando es la significatividad. Que la significatividad, la parte conceptual nos dice que es una condición según la cual se facilita que el alumnado establezca relación entre su vida, el entorno y el conocimiento escolar. Significatividad implica efectividad, implica acoplamiento de toda la parte informativa a la parte aplicativa. O sea, establecer esa conexión entre la parte conceptual y el entorno, el contexto donde me estoy desenvolviendo, desarrollando. El cuadro número 1 nos presenta las características de las prácticas significativas en torno a los participantes, que en este caso ya sabemos, son estudiantes y profesor. Para los estudiantes, los procesos serían un nivel elevado de implicación. ¿Qué resultados se obtendría? Pues son cambios perdurables. Contribución al diseño puede ser, el resultado sería apropiación de instrumentos. Para el profesor, los procesos serían actualización según el grupo. ¿Cuál sería el resultado? Revisión de otras prácticas. Para el profesor, nivel elevado de preparación. Resultado, aumento de corresponsabilidad. ¿Cuáles serían los recursos para este caso? Ya sabemos que sería el contexto real, análisis de mi aula. El método pues son trabajos por proyectos. Desde el punto de vista del alumnado, entonces, las experiencias de aprendizaje significativo son aquellas que generan un elevado nivel de implicación, lo mencionábamos en el cuadro anterior, participación y satisfacción del estudiante. Esto es lo que significa significatividad en el aprendizaje para el alumno. Para el profesor, pues, desde su perspectiva, las experiencias de aprendizaje son aquellas que presentan un elevado nivel de preparación previa y de actualización en función del grupo, clase al cual vayan dirigidas. Y aquí tenemos la tríada matemática, pues sabemos que es la parte conceptual, maestro y estudiante. Y acá tenemos el primer ejemplo. Dice acá, el huerto de un campesino se llama el ejemplo. Dice acá, un campesino planta manzanos en un esquema cuadrado y para protegerlos del viento, planta pinos alrededor. Si el campesino quisiera hacer un huerto mucho más grande, ¿qué aumentaría más rápidamente? ¿El número de manzanos o el de pinos? ¿Por qué? Acá tenemos el esquema de nuestro problema. Acá tenemos nuestro problema inicial. Acá tenemos ya también la información, las X representarían la cantidad de pinos, perdón, el punto representaría manzanos. Entonces, para la primera construcción, veamos acá, debemos de entender el problema y de poder sacar todos los datos que son necesarios. Dice que es totalmente cuadrado. Y la pregunta nos dice, ¿qué aumentaría más rápidamente? ¿El número de manzanos o el de pinos en cuanto a la esquematización que nosotros tenemos acá? Por ejemplo, para la primera figura nosotros tenemos que para el número de manzanos, número 1, podemos decirle n igual 1, número de manzanos, tendríamos ¿cuánta cantidad de pinos? En este caso tendríamos 8. Entonces, para el número de manzanos 1, tenemos número de pinos 8. Podemos ir estableciendo alguna información, agregando información.
Para la segunda, ¿cuántos manzanos tendríamos? Tenemos 4 manzanos. Si estamos en la esquematización número 2, ¿cuántos pinos se tendrían? Si ven, nosotros tenemos un cuadrado, un esquema cuadrado. Entonces nosotros tendríamos en realidad 16 pinos. Para la esquematización número 3, ¿cuántos manzanos tendríamos? Tendríamos 9 manzanos. ¿Cuántos pinos se tendrían entonces? ¿Cuántos pinos se tendrían entonces? Se tendrían 24 pinos. Y así sucesivamente podemos ir estableciendo algún tipo de relación. En este caso, para la esquematización número 4, el número de manzanos son 16 y el número de pinos, pues en este caso serían 32. Y podemos establecer algún tipo de patrón. Ahí tenemos nuestro problema planteado. Ahora, ¿cuál sería la forma de solucionarlo? Porque la pregunta nos dice, ¿qué aumentaría más rápidamente? ¿El número de manzanos o el de pinos? Y en este caso, pues, podemos establecer algún tipo de relación entre ellos. Acá tenemos una relación entre las manzanas, la posición, o sea, la esquematización y la cantidad de manzanas. Entonces, para la esquematización número 1, el número de manzanas pues serían 1 manzana. Para la esquematización número 2, nosotros tenemos una cantidad de manzanas igual a 4. Para la esquematización número 3, tenemos una cantidad de manzanas de 9. Para la esquematización número 4, tenemos una cantidad de manzanas de 16. Y así sucesivamente. Entonces podemos ir estableciendo algún tipo de relación. Ahora, tenemos para los pinos. Tenemos la posición, el esquema y la cantidad. En la posición número 1, la cantidad de pinos serían 8. Para la esquematización número 2, la cantidad de pinos es 16. Para la esquematización número 3, la cantidad de pinos es 24. Para la esquematización número 4, la cantidad de pinos es 32. Y así sucesivamente. Entonces, si ven, estamos intentando crear información que nos podrá ser útil para poder solventar el problema. Si vemos nosotros acá, podemos establecer algún tipo de patrón, algún tipo de regla para poder obtener cuál de los dos crecería más rápido, poder darle solución al problema y darle un porqué, que es lo que se está pidiendo, lo que está pidiendo el problema. Si vemos acá, podemos establecer una relación y decir que la cantidad de manzanos va a ser su posición elevado, en este caso su posición sería elevado al cuadrado. Esa sería su forma de tratamiento y podemos asegurarlo porque ese sería el desarrollo de todas las demás esquematizaciones. Para la cantidad de pinos, podemos decir, acá tenemos 1, acá tenemos 8, para la esquematización 2, 16, para la esquematización 3, 24, para la de 4, 32, y podemos decir que sigue algún tipo de sucesión. En este caso, para poder crear, digamos, un término general para esta condición, podemos decir que el término general sería 8n. ¿Por qué? N es la posición, la esquematización, decíamos, 8 por 1, 8. Y acá sería 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Entonces, acá ya tenemos nuestro patrón guía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a este interrogante? ¿Qué aumentaría más rápidamente, el número de manzanos o el número de pinos? ¿Y por qué? Ya ahí ya depende del criterio nuestro. En cuanto ¿cómo vamos a resolver ese interrogante? Pues analizando estos dos planteamientos. ¿Quién va a crecer más? ¿N cuadrado u 8n? ¿Cuál de los dos crecería más? Se establece un tipo de relación entre ellos y se puede culminar con la respuesta. El otro criterio es la reflexibilidad. En general, todos hacemos uso de nuestra capacidad reflexiva para actuar ante diversas situaciones, pero no siempre reflexionamos con la suficiente profundidad o no siempre sabemos comunicar adecuadamente nuestras reflexiones. Sí reflexionamos. El detalle es si lo hacemos a profundidad, si
Si podemos indagar tanto el problema, si reflexionamos tanto el problema, si reflexionamos cuál es nuestra estrategia adecuada para poder solventar ese problema. Para poder analizarlo desde las dos vías, desde la parte estudiante y profesor, tenemos acá. Para los estudiantes, la parte reflexiva sería la fundamentación de opiniones, la argumentación de respuestas. Los resultados obtenidos serían la capacidad de revisión y reflexión, desarrollo de habilidades comunicativas. Para el docente, en este caso, pues sería el uso de interrogantes para poder generar las reflexiones en los estudiantes, la promoción de la habla conjunta, y los resultados pues serían análisis de la práctica docente, búsqueda de espacios de diálogo. ¿Qué recursos utilizaríamos para poder hacer reflexivo al estudiante? Pues es una conversación. ¿Qué método utilizaríamos? Pues algún tipo de guión de preguntas. Eso podemos utilizar. El estudiante en este caso debe de poder comunicarse con el docente, y nosotros como docentes también tenemos que tener la capacidad de establecer cierto grado de confianza en los estudiantes. No debemos de cerrarle toda la información que el estudiante nos proporcione. Toda la información que el estudiante nos proporciona es útil, porque nos da las pautas o nos da la información que nosotros necesitamos para poder establecer de manera correcta nuestra planificación. Para la reflexividad en cuanto a estudiante y docente, podemos decir, la reflexibilidad para los estudiantes son aquellas que responden a necesidades de comunicación, promoviendo primero la presentación de opiniones y después la elaboración de descripciones, argumentaciones, justificaciones, entre otros. Para el docente, la reflexibilidad pone énfasis en plantear preguntas y discutir respuestas y nuevas interrogantes. Medios que pueden utilizar para este caso, el docente serían guiones de preguntas, estudio de casos, entre otros. El ejemplo número 2. El perímetro de la circunferencia. Acá nos pide, buscar al menos 3 métodos realizables para estimar el perímetro de la circunferencia. Método 1, método 2, método 3. Y debemos de respondernos en qué son diferentes los métodos. ¿Habéis necesitado materiales de soporte? ¿Cuál es el método que consideras más elegante? ¿Por qué? ¿Cuál es el método que pensáis que han aplicado todos los grupos? ¿Por qué? ¿Con todos los métodos habéis obtenido estimaciones próximas numéricamente? Si vemos acá, el problema nos está planteando encontrar métodos razonables para estimar el perímetro. Acá no nos dice para encontrar el valor correcto. Acá nos dice para poder estimar o poder aproximar el valor del perímetro de la circunferencia. ¿Cómo lo harían los estudiantes? Esa es la gran pregunta. Y si los estudiantes tienen alguna dificultad, pues debemos de ir estableciendo algunas condiciones para que los estudiantes vayan creando las ideas. Que los estudiantes se imaginen, en resumidas cuentas, cuál sería una forma efectiva de resolver un problema. Bueno, en este caso nos está pidiendo 3. El tercer criterio, interdisciplinariedad. En esta se busca que el profesorado sea capaz de identificar, crear y evaluar experiencias de aprendizaje interdisciplinarias que hayan sido diseñadas para contribuir al conocimiento. En esta se busca que la enseñanza de la matemática se conecte con dominios aritméticos, tecnológicos, pero también se busca conectarlo con la lengua, las ciencias experimentales, entre otros. Este es el tercer criterio. Sí, podemos decir que nuestras prácticas de la lección matemática es buena cuando existe esta conexión entre la parte algorítmica, tecnológica, lenguas, ciencias experimental, economía, toda la parte social y cultural. Podemos decir que nuestra elección de matemática es correcta cuando solventamos la conexión de todas estas áreas. El cuadro número 3 nos da unas pautas para poder entender esto. Nos dice, para el estudiante los procesos pues sería búsqueda de matemáticas, conexiones con otras áreas y los resultados serían la reorganización de conocimientos, exploración de más fuentes. Para el profesor, los procesos serían trabajos con otras áreas e integración del currículo. Los resultados pues, serían aprendizaje de otras áreas, trabajo colaborativo en equipo. ¿Qué recurso utilizaría? Serían las ciencias. ¿Qué método? Experimentación. Para la interdisciplinariedad, desde la parte estudiante y docente podemos decir que en la parte estudiante implican un esfuerzo de conexión entre áreas y dominios y a menudo
la identificación de contenidos de matemáticas en textos orales o escritos en donde se entremezclan distintos tipos de conocimiento. El estudiante debe aprender a diferenciar el discurso coloquial, bien estructurado, del discurso propio de las matemáticas, estrechamente relacionado con la justificación y la refutación de afirmaciones. Desde la parte del docente, requiere la coordinación del profesor con otras áreas distintas a la matemática. O sea, el profesor de matemáticas debe estar inmerso o debe de conocer de manera indirecta, podemos decir, algunas otras áreas a las cuales debe ser aplicable la matemática. Cuarto criterio, inclusión. La inclusión tiene que ver con la capacidad de construir un aula que responda a la diversidad de necesidades e intereses del alumnado, muy especialmente en la enseñanza obligatoria. Si la inclusión es necesaria, debemos de integrar y debemos de incluir todas las ideas de solución de los problemas a nuestras actividades, podemos decir. La diversidad de las necesidades es la que va a establecer la correcta actividad que voy a desarrollar. Si podemos observar acá en la imagen, el profesor solo está haciendo un guía, solo está, más que todo, y solo se ha asignado una actividad puede ser totalmente diversa, una actividad diversa en cada grupo, y cada uno va aprendiendo de manera grupal, de manera individual. El profesor solo está observando. La observación es la que nos va a poder distinguir qué información debo de incluir o cómo debo de realizar mis actividades o mi lección matemática. El cuadro número 4 nos ayuda a entender esto y según la parte de estudiante, los procesos serían contraste de perspectivas, verbalización de la diferencia. Los resultados serían la valoración de la diversidad, refuerzo del conocimiento propio. El profesor, escucha atenta del estudiante, gestión de la diferencia. Y los resultados pues, serían enculturación matemática, revisión de valores y actitudes. ¿Qué recurso utilizar? Pues sería la diversidad. Método, estudio de casos. En este caso, la inclusión en cuanto al alumno y al docente, pues lo analizamos ahorita y decimos, el alumno contribuirá al desarrollo de experiencias inclusivas cuando aprenda a entender la diversidad como una oportunidad que mejora las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la matemática. ¿Cuándo el alumno va a tener experiencia inclusiva? Cuando aprenda a entender la diversidad como una ¿qué? Como una oportunidad de mejora. La diversidad es la que nos permite mejorar, nos permite entender las condiciones que van a promulgar la creación en el estudiante. Desde la parte docente, las experiencias de aula inclusivas son aquellas en donde el profesor adopta una actitud de escucha atenta a las intervenciones e intereses de todo el alumnado y se compromete a gestionar las diferencias como una fuente de aprendizaje. Acá dice al final, se compromete a gestionar las diferencias. ¿Qué actitud debe tomar? Pues una actitud de escucha y una actitud de sugerencia y de gestionamiento de todas esas diferencias. Poder integrar todas esas diferencias es la que va a lograr un aprendizaje efectivo en el estudio. No debemos de cerrar todas las dudas de los estudiantes, decíamos. El estudiante debe ser una agente activa. Debemos de promulgar eso en el estudiante, que el estudiante sea alguien activo, que el estudiante sea gestor de su aprendizaje, que el estudiante o lo que buscamos en el estudiante sea criticidad, que sea creatividad, que sea análisis y también que sea autodidacta, que sea creativo. No cerremos las dudas de los estudiantes, no cerremos las inquietudes que tengan los estudiantes y tampoco intentemos hacerle entrar toda la información de manera directa, sino que ellos mediante alguna simulación ellos también puedan generar conocimiento, generar teorías, generar información. Y acá se nos plantea la pregunta número 3. Desarrollar la actividad 6 y 7 propuesta en el material número 2, habilitado en la plataforma.
Esa es la que nos está presentando la pregunta número 3. Hemos desarrollado la actividad 6 y 7 propuesta en el material 2 habilitado en plataforma. Hasta el momento hemos analizado 3 vías, 3 enfoques y debemos de darle solución a cada una de las preguntas en cuanto a esta temática. La primera era análisis de la forma de resolución de problemas, estrategias de resolución de problemas de los países japoneses. La segunda, pues, desarrollar una actividad que estaba propuesta en el material. Y la tercera, pues, es desarrollar la actividad 6 y 7 propuesta en el material 2, habilitado en la plataforma. Bueno, y acá viene la parte de las tareas. ¿Qué es lo que se requiere que vayamos trabajando? Lo primero es la elaboración de 3 guiones de clase. Acá nos dice la descripción de la actividad. Bueno, lo vamos a analizar. Descripción de guiones de clase, que nos dice los guiones de clase se deriva de la propuesta didáctica del plan de unidad y guían el trabajo de aula para cada lección. Este plan debe presentarse con el mayor grado de detalle posible, esto es, descripción detallada de actividades, ejemplos, ejercicios, entre otros. Se recomienda que puedan elaborar sus guiones de clase utilizando la estrategia metodológica de resolución de problemas. ¿A qué estrategia se está refiriendo? A iniciar una actividad o un guión de clase con una problemática o con una situación problemática. Poder establecer qué información previa debe conocer el estudiante y qué información podemos ir agregando para que el estudiante pueda ir creando la forma de solución al problema. Entonces, en cuanto a esta forma que se está pidiendo la elaboración del guión de clase, mediante la estrategia metodológica de resolución de problemas. Ya hemos visto los 4 aspectos, entonces debemos de darle solución a esto. En cuanto a la actividad, deben tomarse en cuenta las siguientes indicaciones y esto sí hay que cumplir. En cuanto al formato, pues que sea Arial 12 a espaciado 1.15. Tomar el formato habilitado en plataforma. La estructura, pues, es completar los aspectos que solicita el formato de guión de clase. Convertir el documento en formato PDF y entregarlo, con esto, entregarlo antes del 5 de diciembre hasta las 23 horas 55. Ojo con esto, no hay prórroga para las entregas de tareas, no hay prórroga. Procuremos entregarlo a más tardar, antes de esta fecha. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a esta tarea, pues no duden en consultarla. Estamos a completa disposición de poder solventar todas sus dudas. Este documento que se entrega forma parte del portafolio. Hay que ir creando nuestro portafolio también de toda la información que ya hemos ido entregando. Y la última dice cumplir con la fecha de entrega ya que no hay prórroga, lo que mencionábamos anteriormente. No hay prórroga para la entrega de esta actividad. Elaboración de 3 guiones de clase. La segunda tarea en este caso pues, sería elaboración del análisis de observaciones al centro educativo, descripción de la actividad a partir de la visita a los centros educativos, del proyecto de modalidad flexible del Ministerio de Educación, escribir un análisis crítico y reflexivo a dicha actividad. Esta es esta actividad. Elaboración del análisis de observaciones al centro educativo.
La descripción de la actividad nos dice: a partir de la visita a los centros educativos del proyecto de modalidad flexible del Ministerio de Educación, escribir un análisis crítico y reflexivo de dicha actividad. Con relación a esta actividad debe tomarse en cuenta las siguientes indicaciones. A partir de las observaciones realizadas, elaborar un informe el cual consiste en el análisis con las siguientes características. 1. Recuerden, es análisis de observación. Formato: debe estar en Arial 15 a espaciado 1.15. Perdón, Arial 12 a espaciado 1.15. Margen 2.5 superior e inferior, 3 de izquierda y de derecha. Estructura: carátula, 3 páginas como mínimo de análisis. Conclusiones: veamos estas 3 páginas como mínimo de análisis. Conclusiones, recomendaciones, escaneo de las observaciones, selladas y firmadas, fotografía. No es necesario, pero si tomó puede anexar fotografía o video. Este no es requisito. Contenido de análisis. Describir los aspectos positivos. Esto es lo que ustedes van a anexar en este análisis, en estas 3 páginas de análisis. ¿Qué debe de llevar ese análisis? Describir los aspectos positivos o negativos de cada una de ellas, referido al desempeño del docente, aspectos curriculares y el desempeño de los estudiantes. También debe de resaltar el aprovechamiento de parte de usted con respecto a la observación de lecciones. Puede escribir sobre los alcances logrados, contrastar lo observado con los aspectos teóricos y las limitaciones que encontró. Nota: el informe que se entrega como resultado de esta actividad forma parte del portafolio. Ojo con esto, forma parte del portafolio, hay que irlo anexando. Y las guías utilizadas para las 3 observaciones, completamente llenas, debe adjuntarlas escaneadas en el anexo del mismo con la firma y sello de la institución. Número 3. Convertir el documento a formato PDF. Número 4. Entregarla antes del 21 de noviembre. 21 de noviembre hasta las 23 horas 55 minutos. Como siempre, cumplir con la fecha de entrega, ya que no habrá prórroga para la entrega de esta tarea. Y esas serían las actividades que están próximas a entregarse. La primera es la elaboración de los 3 guiones. Segunda, elaboración de análisis de las observaciones, respetando esta información. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si durante el desarrollo de sus tareas tienen alguna duda en cuanto a qué es lo que se está pidiendo, en cuanto a alguna observación o a la realización de los guiones de clase con la estrategia que se está pidiendo, que es metodología de resolución de problemas, que ya sabemos que podemos aplicar la estrategia que se está utilizando más que todo en Japón, si es la correcta, pues ustedes si tienen alguna duda en cuanto a esto, pues la hacen saber. Esa metodología de resolución de problemas. Ya decíamos, es partir de una problemática inicial. O sea, de una situación problemática que lleve al alumno a indagar o que nos permita a nosotros indagar la cantidad de información que el estudiante posee. Desde esa perspectiva es que se va a analizar. Bueno, si hay algún tipo de dudas, pues la hacen saber. Esperamos que el desarrollo de esta tutoría sea de su beneficio, que haya logrado solventar algún tipo de duda que ustedes hayan tenido. Esperamos además que el desarrollo de sus tareas se efectúe de manera efectiva, que sea entregada en la fecha indicada, en la fecha requerida, y felicitarles también por el enorme esfuerzo que están realizando por formarse en esta bonita carrera que es el arte de enseñar, más que todo matemática, aplicada, ya sabemos, al entorno.
felicitarles por su noble esfuerzo. Si tenemos alguna duda en cuanto a la resolución de sus tareas, pues la hacen saber. Gracias por estar pendientes de la plataforma. Esperamos que los que están pendientes siempre de la plataforma no dejen de hacerlo. Los que sí se desactivan un poco o tienen algunos 2 o 3 días de no entrar a la plataforma, esperamos que lo hagan lo más pronto posible. Estén pendientes de lo que se publica en plataforma. El link de la tutoría ya se modificó, así que tomar en cuenta esto para la próxima tutoría. Tomar en cuenta el nuevo link para las tutorías. Cualquier duda pues la hacen saber directamente a mi persona como tutor o al coordinador. Cualquier duda háganla saber lo más pronto posible. Gracias por su participación en el foro. Este video, si no, como nadie se pudo conectar, pues será puesto en plataforma. Ustedes pueden anexar a la presentación, también se les estará proporcionando la presentación que se utilizó para el desarrollo de esta tutoría en la plataforma. Ustedes la pueden descargar, la pueden analizar y la pueden utilizar para el desarrollo de sus tareas también. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.